que va a discernir Carlitos Vides, pues el Espíritu Santo lo vaya, con la efusión lo vaya guiando, ¿viste? Entonces, Carlos Cáceres, te dejo la palabra. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que nos ven por los diferentes medios donde es transmitido este mensaje que nos llega a todos para bendecirnos, para enseñarnos, para darnos luz cada día. Bendice, Padre, a nuestro hermano Carlos Vides, que es el indicado hoy de darnos este mensaje. Gracias por este día que nos diste a todos, por las cosas materiales, por el alimento material, por el alimento espiritual y por todas las cosas y todas las puertas que nos has abierto para poder hacer de nuestra vida un poco más fácil, llena de ti, de tu amor, de tu paz. Síguenos guiando, síguenos bendiciendo, síguenos dejándonos aprender, síguenos dando la oportunidad de enseñar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la vida de mis padres, de nuestros padres, de los que tienen hijos, de sus hijos, de nuestros hermanos, tíos y todas las personas que conforman nuestras familias, y por esta familia que formamos en nuestra comunidad de hombres San José. Danos la bendición día a día de poder seguir compartiendo, no todos juntos, pero algunos antes, otros después, de esos mensajes que nos van enriqueciendo y nos van dando conocimientos y bendición todos los días. Bendito sea, Señor. Gracias por este día y ilumina a nuestro hermano Carlos para que ese mensaje que nos tiene que dar llegue a lo más profundo de todos nosotros y de todas las personas que se unen por los otros medios. Amén. 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 Bueno, bienvenido, Carlitos. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy estamos reunidos para darle finalización al tema número 2 de nuestro programa permanente de preformación para predicadores. Yo estoy lleno de alegría y de gozo y agradecimiento al Señor porque nos ha dado tanto en estos días que me gustaría que por el momento mantengan sus micrófonos cerrados, pero vamos a tratar de hacer más interactiva hoy nuestra reunión. Les doy el contenido que sí necesito darlo, pero por lo general lo que vamos a hacer es hablarlo posteriormente. Así que pongan bastante atención para que este cierre del tema cumpla con su objetivo. Les comento que este tema número 2, que es parte del manual del predicador, que se llama la espiritualidad y el carisma del predicador, pues ha sido un tema sumamente emocionante, puesto que nos hemos ido introduciendo de la mano de Jesús en su propia espiritualidad. Es decir, el Señor nos ha enseñado a vivir la vida en el Espíritu Santo como Él, con Él y en Él. Ese es el tema es eso, que Jesús nos ha enseñado a vivir la vida del Espíritu Santo. Vivir la vida del Espíritu Santo se llama espiritualidad. Entonces, en nuestro caso, es la espiritualidad cristiana. ¿Verdad? Que vivimos a la manera del Espíritu de Cristo. Vivimos la vida en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo. Solamente este tema, así esta frase, ya debe a nosotros llenarnos de gozo y de alegría, hermanos, porque mire, imagínese usted, ¿quién no desearía en el mundo vivir la vida del Espíritu Santo como Jesús? Y a nosotros, mire, a quienes ha elegido para enseñarles. Así que démosle gracias a Dios por su misericordia para nosotros, que considera y tiene dentro de su plan que nosotros aprendamos a vivir la vida del Espíritu Santo como Él. ¿Verdad? Gracias a Jesús, porque Él es el que decide las enseñanzas, Él es el que decide los contenidos, Él es el que da la gracia y el poder del Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento espiritual y dejar grabada la enseñanza en nuestros corazones. Hemos visto también que conforme el Señor va escribiendo esa carta de amor en nuestro corazón con la pluma del Espíritu Santo, y empezar a poner en práctica nuestras enseñanzas, porque lo lindo de estas enseñanzas que hemos recibido es de que hemos puesto nuestro nombre, y como nos decía Freddy en la
enseñanza pasada, eso nos permite apropiarnos de la palabra de Dios y recibirla en forma personal. Y lógicamente cuando escuchamos la voz de Jesús que nos habla personalmente, pues eso provoca y debe provocar una respuesta de parte nuestra. Esa respuesta es la práctica que nosotros hacemos de lo que recibimos en la enseñanza. Y como lo hemos estado haciendo, al poner en práctica sus enseñanzas, nos hemos dado cuenta de que no solamente es difícil, es bastante difícil el cumplir con ese requerimiento, porque debemos estar sumamente atentos y alertas a esas mociones del Espíritu Santo, a esas inspiraciones del Espíritu Santo para poder leer esa carta que está escrita en nuestro corazón y recoger y asumir todas esas indicaciones que el Espíritu nos va dando. Al principio es bastante difícil, como cuando comenzamos con el tema 1, de poder apropiarnos y discernir las oraciones y la palabra de Dios. Cuando comenzamos la lectio divina, muy difícil, ¿verdad? Era difícil de comprender, es un ejercicio que nosotros no habíamos estado acostumbrados a realizar, y los que sí lo habían acostumbrado, pues tenía que renovarlo para aprenderlo bien, y nos dimos cuenta de que había una dificultad al principio como para comprender lo que estábamos haciendo, la diferencia entre la lectio, la diferencia con la contemplatio, la meditatio, ¿verdad? Cada una de estas expresiones que cada una lleva su propia peculiaridad y características, pues era bastante difícil, y el Espíritu Santo trabajó con nosotros, y conforme hemos ido avanzando en la práctica de oraciones y de la palabra de Dios, de hacer esa lectio, pues se nos ha ido facilitando cada vez más. Yo espero que tú continúes en esa práctica de tomar una cita bíblica o una oración y hacerle la lectio divina para seguir practicando. Porque todo lo que nos cuesta, bastante difícil, dijimos al principio, pues es porque el Señor así lo ha querido para cada uno de nosotros. Entonces, si Él quiere que yo sea una mejor persona y practique de esa manera para escuchar bien su mensaje, pues yo lo hago, ¿verdad? Esto es como cuando uno se inscribe en una capacitación, ¿verdad? Si se inscribe con el deseo firme de aprender, pues va a aprender. Y pregunta y participa y hace los ejercicios y es protagonista. Si no quiere uno aprender, pues ya solo pasó de noche ahí, como dicen, ¿verdad? Y no le provocó ningún cambio ni ninguna transformación. Eso es lo que pasa en el mundo, pero cuando uno entra al mundo espiritual de Jesús, pues ya sabemos que la palabra de Dios penetra profundamente y nos transforma. Y esa conciencia que nosotros tenemos de ir aprendiendo, de ser cada vez mejor, es parte de este programa. Me detengo un momento en esto para que todos ya estemos en la misma sintonía, hermanos. Miren, si bien es cierto, la comunidad de hombres católicos San José inicia este programa dado su carisma de enseñanza. Desde que comenzó la comunidad, conversábamos con Freddy, se inició como una comunidad de enseñanza. Y así se ha ido fortaleciendo ese carisma dentro de nuestra comunidad. Cada comunidad tiene su propio carisma, y dentro de ese carisma de la comunidad, pues se van desarrollando los diferentes carismas de los miembros que pertenecen a esa comunidad. Siempre siendo fieles al carisma principal, pero desarrollando otros carismas que enriquecen la comunidad y a todos aquellos a los que nosotros llegamos ya fuera de la comunidad o a través de las actividades de la comunidad. Pues nosotros iniciamos este camino de capacitación que se llama Testigos de su Misericordia. Es una formación, más que capacitar, es formar. Y permanentemente, porque en la vida siempre vamos a tener necesidad de formarnos permanentemente para poder ser profetas, para poder ser testigos de su misericordia. Y vimos en la enseñanza pasada que el ser profeta, el ser testigo, pues no lo limita únicamente a la predicación o a ser delegado de la palabra, catequista o charlista o conferencista católico, sino que también se refiere a toda actividad de servicio que uno realice dentro
de la iglesia, a través de la parroquia y de las comunidades a las que uno pertenece. Entonces, prácticamente el tema de este programa, los temas, son para todos, para todo aquel bautizado católico que desee seguir a Jesús amándolo y poner en práctica sus enseñanzas. Eso es algo lindo que descubrimos también en este tema, que la enseñanza no está limitada por nada, porque el espíritu es libre. Entonces, aunque una persona no esté recibiendo este programa y estas enseñanzas como parte inscrita, digamos, de una persona en este programa, no importa. Lo importante es que reciba lo que le va a servir para su vida diaria y a todos nos beneficia. Este resumen que les estoy haciendo nos beneficia a todos en el hecho de que conforme vamos escuchando al Señor en la palabra que se nos expresa con los diferentes temas, pues el Señor nos va atrayendo y nos hace vivir una experiencia espiritual más consciente. Y aquí es donde, para lo que me detuve. Miren, hermanos, aquí el propósito de todas estas enseñanzas, y sean estas o cualquier otra que se imparten dentro de la parroquia o en otras comunidades o en otros ministerios, todos llevan el mismo objetivo de que tú y yo seamos santos. Todas las enseñanzas. Porque el Señor quiere que nosotros retornemos a Él en santidad. Pero que no esperemos hasta llegar a Él, sino que aquí, en este peregrinar que tenemos, seamos santos, para que podamos llevar la santidad que proviene de Jesús a las demás personas. Y ese es el objetivo de las enseñanzas. Es que a mí no se me queda, es que no he podido hacer las tareas, es que no tengo tiempo para ver los videos, hay PDFs que no he leído. Bueno, hermano, pues pide al Señor que te dé el tiempo y también la energía para poder hacerlo. Pero si no lo lograste hacer, no importa, hermano, pero no pierdas esa disciplina de seguir aprendiendo y seguir escuchando. Porque ahí ese es el trabajo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para que sea santo, para que sea santa. Entonces, no nos vamos a perder en los contenidos de un programa, sino que vamos a descubrir y sigamos descubriendo en contemplación, en ese camino de contemplación que hemos aprendido, al que nos invita Jesús a acompañarlo, para poder ir asumiendo la santidad de Jesús y vivirla. Entonces él a través de la espiritualidad, de esa vida en el Espíritu Santo que él ha vivido, entonces nos ha estado animando para que nosotros descubramos esa espiritualidad en nosotros mismos, en nuestra comunidad, y podamos caminar juntos en este camino hacia la santidad. Estas experiencias espirituales también nos hacen ver, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que nosotros tenemos limitaciones humanas. A algunos no se nos quedan las cosas de la misma manera, a otros tienen una gran memoria, otros no, otros son elocuentes, otros no. Otros comprenden una cosa y otros comprenden otra, y ya vimos que eso es parte de lo que somos como seres humanos, que tenemos muchas fortalezas, pero que también tenemos debilidades y limitaciones humanas que necesitamos, y entonces ahí es donde viene lo lindo de estas enseñanzas, es que nos damos cuenta de que nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces Él nos envía al Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, para que nosotros conozcamos la verdad. Él sabe que nosotros tenemos limitaciones, así que hermano y hermana, si te has desanimado porque en el camino te has quedado atrás o no has puesto en práctica lo que has aprendido o se te olvidan las cosas, no te preocupes por eso. Solamente abre tu corazón y tu mente a la acción del Espíritu Santo. Ora, eso sí tenemos que hacer, orar, ¿verdad? Como Jesús. Que eso también lo hemos aprendido. Y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y Él sabrá cómo nos va llevando en nuestras circunstancias, en nuestros momentos. Y saben, hermano, mire, todo momento que uno vive es un momento que ha permitido Dios en su voluntad, aunque nosotros no lo comprendamos. Previamente estábamos hablando, ¿verdad? De cómo es en un hospital, por ejemplo, que hay una vida. El hospital tiene una vida y una cultura, en donde todos los elementos, circunstancias y eventos que suceden dentro del hospital, más las personas que interactúan,
¿verdad? Es diferente a un ambiente, por ejemplo, de una cárcel, o el de una universidad, o el de un seminario. Entonces, todos estos ambientes tienen sus propias culturas que se llaman subculturas, que nosotros tenemos que ir aprendiendo como profetas, porque el Señor nos lleva a esos lugares por circunstancias, puede ser que sea un familiar, para nosotros mismos, pueden ser otras personas, pero dice uno, pero ¿por qué estoy en el hospital? Pues, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Pero hermano, hermana, yo te digo que si estás ahí en el hospital siendo enfermo o enfermero o médico o auxiliar o técnico de laboratorio o visitante o pariente, en la relación que Dios ha elegido que tú tengas en ese hospital, ¿sabes por qué? Porque te quiere que conozcas esa cultura, que tú te incultures el evangelio en esos ambientes, que descubras lo bueno, lo malo y lo feo, en ese discernimiento del Espíritu, no para juzgar y condenar, sino para apreciar o para descubrir aquellas necesidades que tienen todas esas personas y esas relaciones interpersonales dentro de la gente que trabaja en el hospital o en la cárcel o en el seminario o en la universidad, por poner ejemplo, también en las empresas, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, esa experiencia espiritual nos hace más conscientes de que tenemos que ver y contemplar todos esos ambientes, esas culturas, a través de los ojos de Jesús. Y precisamente para eso necesitamos la espiritualidad. Comprendemos entonces ahora de mejor manera que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Es imposible para un ser humano adquirir una espiritualidad como la de Jesús, pero comprendemos aquellas palabras de San Pablo cuando Jesús le dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza. Y entonces en esa humildad, en esa humillación personal, le decimos al Señor, sí Señor, tengo esa flaqueza de fe, esa flaqueza de misericordia, esa flaqueza de Eucaristía, por favor Señor, dame tu gracia, con eso me basta. Porque la gracia de Dios pues tiene la potencia de Dios, no la mía. Por eso es de que con eso nos basta. Si Dios me da el poder, bendito sea Dios, ya el poder está en mí. Y por eso es que ha nacido de nuestro corazón el de suplicar vehementemente, con ese deseo vehemente, de que el Señor nos transforme. Y hemos dicho, yo Carlos, con tu nombre, deseo transformarme toda, en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi Señor, de mi corazón, hacia el prójimo. Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús y para hacer Eucaristía como Jesús. Y así poder ser testigo de su misericordia. Amén. Entonces, hermano, como estamos, mire, esta oración que ha brotado de nuestras enseñanzas y que la hemos ido armando a través de esa contemplación que hemos realizado, nos ayuda mucho a no olvidar las enseñanzas recibidas, por lo menos el contenido importante de la enseñanza, que es pedir la gracia y el poder del Espíritu Santo para que tú y yo seamos misericordia como Jesús. Eso es lo que tenemos que pedir. Y que también seamos Eucaristía como Jesús. Y entonces si nosotros pedimos ser misericordia y ser Eucaristía como Jesús, recibiendo esa gracia que no la podemos nosotros provocar, pero se la estamos pidiendo a Dios y Dios nos la concede, ya vamos a trabajar, ya vamos a estar caminando en la contemplación de la santidad de Jesús, porque estamos siendo misericordiosos como Jesús y estamos siendo Eucaristía como Jesús. Y ahí está nuestro camino de espiritualidad como testigos de su misericordia. Esa es la espiritualidad a la que nosotros hemos sido llamados. Reflexionando este camino que hemos recorrido, hermanos, en contemplación, hasta hoy, yo les invito a recordar que la creación entera existe por misericordia de Dios. Todo lo que existe, hermano, y todos los que existimos, han existido y existirán, existen por misericordia de Dios. Nosotros como seres humanos somos un pensamiento de amor de Dios.
Al ser ese pensamiento de amor de Dios, cuando Dios nos ha creado por amor, nos ha hecho únicos e irrepetibles, creándonos a imagen y semejanza de Dios, hermanos. No solamente nos pensó con su amor, sino que nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios permite que nosotros seamos llamados personas humanas. Por eso la persona humana es aquella que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que se sabe creada a imagen y semejanza de Dios. Detengámonos un momento aquí. Si yo me sé creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cree usted que mi propia voluntad va a estar en hacer el daño, en hacer el mal, en ir a quitarle la vida a alguien, en decidir mal las cosas y aceptar toda la mentalidad, la mundanidad y la mentalidad del mundo? Si yo estoy consciente de que estoy creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí viene la lucha entre la conciencia que nosotros tenemos y si esa conciencia es lo suficientemente fuerte, sólida, que al reconocer que uno es persona humana por creación de Dios, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios, ahí se puede valorar qué tanto yo tengo esa conciencia ya madura en la fe. Porque si yo, sabiendo, ¿verdad? Porque el que no sabe, pues tiene que aprender. Pero si yo estoy ahora aprendiendo y estoy enterando de que Dios me creó a su imagen y semejanza y por eso yo me puedo llamar persona humana y estoy creado como Él, a su imagen y a su semejanza en su santidad y pureza, eso debe de llamar a mi conciencia y dejarla bien clara, establecidamente, como un ancla firme. Para que aunque las ideologías mundanas y la mundanidad que me rodea no me pueda desviar de mi posición moral y espiritual que Dios me da simplemente al crearme como imagen y semejanza de Él. Yo pienso, hermano, yo estoy creado a imagen y semejanza de Dios y voy a provocar un aborto. ¿O voy a estar de acuerdo con la eutanasia para que le quiten la vida a un anciano? ¿O voy a estar de acuerdo con una pena de muerte? Cuando yo soy a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo no tengo esa conciencia plena ni esa fortaleza, lógicamente el mundo, ese pensamiento del mundo que se permea a través de la cultura que he recibido, que ya hemos visto que tenemos infinidad de fuentes en las cuales vamos recibiendo diferentes maneras de pensar y algunas las hemos apropiado como ciertas. Puede ser que en este momento todavía pensemos si ese desgraciado violador de niños debe morir. Puede ser. Le pongo nada más el ejemplo, que es fruto de esa cultura del mundo. Pero cuando tomamos conciencia de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en su pureza, en su santidad, en su misericordia, ¿está bien eso? ¿Está correcto? ¿Es moralmente correcto que yo estoy de acuerdo en quitarle la vida a alguien? Entonces ahí viene la lucha. Y así por eso lo estoy mencionando, hermanos, porque el camino que hemos recorrido es una lucha. Es una lucha entre el espíritu y el mundo. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha espiritual. Y entonces el Señor, cuando nos invita a participar de una espiritualidad, es para que venzamos al mundo. Al mundo que está en nuestras ideas, al mundo que está en nuestro corazón, al mundo que está en nuestros sentimientos, al mundo que está en nuestra imaginación, al mundo que está en nuestra voluntad. Y ahí está la lucha. Es una lucha enraizada. Bueno, además de eso, el Señor nos enseñó de que no solamente somos llamados personas humanas por creación, a imagen y semejanza de Dios, sino también por redención. Porque Jesucristo ha dado su vida por amor a cada uno de nosotros para salvarnos del pecado y de la muerte. Y entonces ahí la redención que obtenemos gratuita por el sacrificio del Hijo de Dios Jesucristo para que nosotros nos salvemos, también recibimos esa dignidad humana
de ser persona humana. Y ahí radica nuestra humanidad, nuestra dignidad humana. Entonces el hombre digno es aquel que se sabe salvado por el amor de Dios manifestado en Jesús. Porque se reconoce pecador. Es lo que pasa en el mundo. Si yo no me reconozco pecador y no reconozco a Jesús como Señor y Salvador, pues tampoco obtengo esa certeza de la dignidad humana. Y entonces yo desprecio al ser humano, al prójimo lo desprecio. No tiene ningún valor para mí. Pero para nosotros, hermanos, en este camino de espiritualidad que nosotros estamos hoy terminando este tema para poder continuar caminando, el Señor nos ha invitado a tener ese espíritu de Cristo, que es misericordia y es Eucaristía con aquel que está equivocado. ¿Por qué? Porque ese que está equivocado también es una persona humana, que tiene la dignidad humana que proviene de Dios por creación y por redención. Nosotros no se la hemos dado. La persona no puede darse su propia dignidad. La dignidad humana proviene de Dios. Entonces Jesús nos hace ver esta verdad, que tanto tú como yo, pero también el pecador que se equivoca, y aquellos a los cuales estamos viendo nosotros con los ojos del mundo, porque son pervertidos y pervertidores, son malos, están en pecado. El Señor nos hace ver y dice, si vas a vivir esta espiritualidad, si vas a ir a ser profeta en mi nombre, necesito que tú vivas el espíritu mío, el espíritu de Cristo. ¿Y cuál es ese espíritu de Cristo? Que a toda persona humana se le respeta su dignidad, porque fue creada a imagen y semejanza de Dios y fue redimida por Jesús, derramando su sangre y entregando su vida por él, al igual que contigo. Aquí, hermanos, ahí está la decisión. Entonces, estudiar la espiritualidad es bonito, vivirla y asumirla. Ahí viene donde nosotros necesitamos usar nuestra libertad cristiana para poder elegir. ¿Qué eliges tú? ¿Qué elijo yo? Vamos a seguir con los otros temas. Miren, los otros temas son técnicas y vamos a ver cómo se comunica el evangelio. Y mire, ahí vienen temas preciosos, pero de nada nos sirven. De nada nos sirven si yo no he asumido la espiritualidad de Jesús. De nada. Porque entonces es como que si fuera un curso de comunicación para los medios de comunicación de una persona que está en el mundo. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, para poder ser comunicadores católicos en el mundo, sin ser del mundo, para eso tenemos que estudiar. Pero la primera base es que yo tengo el Espíritu de Cristo que me hace ver con misericordia y con Eucaristía al hermano, aquellos a los cuales le voy a llevar el mensaje de Jesús, como los mira Jesús. Por eso le decimos al Señor, gracias Jesús de todo corazón. Gracias por todas estas enseñanzas. Finaliza el Señor diciéndonos que somos una semilla, hermanos. Mire, cada uno de nosotros somos una semilla que en su interior guarda ese poder de vida que va a ir creciendo, prosperando y al final va a dar mucho fruto. Usted sabe que los árboles más grandes del mundo son las secoyas americanas. Pero la semilla cabe en la punta de la mano. Es una semilla pequeñísima. Son árboles gigantescos. Nacen de esa semilla y eso eres tú y yo. Somos una semilla de amor de Dios. Pero esa semilla pues tiene que ser colocada en tierra fértil, la tierra fértil de tu corazón y de mi corazón. Esa tierra buena a la que se refiere el Señor en la palabra, en la parábola del sembrador. Pues esa tierra fértil, ahí es colocada la semilla de la palabra de Dios, de la fe, de la esperanza y de la caridad, de la dignidad de la persona humana. Ahí es colocada. ¿Para qué? Para que esa semilla que tiene todo el poder de Dios, porque ha sido creada por Dios y le ha dado poder Dios en su gracia, vaya creciendo y desarrollándose y dé fruto en abundancia, hermanos. Entonces somos como esa semilla, pero también somos como un vaso frágil.
como esa vasija que tornea el torneador, ¿verdad? Un vaso de frágil, así que se puede romper, ¿verdad? Que es tan frágil que sostiene esa riqueza de Dios en ese barro, esa riqueza de Dios, pero es frágil, es frágil. Nosotros somos frágiles porque nuestra humanidad es frágil. Pero el interior, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahí está la potencia de Dios. Por eso esa fragilidad debemos ser tratados y tratarnos, hermanos, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha misericordia, para no romper nuestro corazón, para no romper la vasija de nuestra alma. Y de esa misma manera que nosotros tenemos que amarnos, protegernos, para no rompernos, de la misma manera tenemos que hacer con nuestros hermanos cuando les vamos a llevar la profecía. Ser tan cuidadosos de no romperlos, de no dañarlos. Con nuestro testimonio de vida inicialmente, con nuestras oraciones, con nuestra predicación. No ir a romperle el vaso frágil al hermano o a la hermana porque se ha equivocado, sino que ser esa persona como Jesús que hace que de tu vaso frágil, broten ríos de agua viva. Y eso tenemos que lograr con nosotros y con nuestros hermanos. Lo más maravilloso de esto, hermanos y hermanas, es de que cada uno de nosotros y esas personas que nos va a poner el Señor en el camino, todos somos diferentes. Así que no caigamos en la tentación de buscar quién es más, quién es menos, quién es igual. Todos somos diferentes a los ojos de Dios. Y entonces cada uno va a ir aprendiendo de manera diferente. Y va a ir escuchando de manera diferente. Y va a ir interpretando de manera diferente. Y va a ir caminando de manera diferente. Porque cada uno es único e irrepetible. Pero todos tenemos que ir agarrados de la mano de Jesús para ir en el mismo camino de contemplación, en donde nos ayuda Él siendo Eucaristía. Por eso es que pedimos la Eucaristía, porque el que es Eucaristía es el que da la armonía, es el que armoniza entre los hermanos, es el que hace comunidad, es el que va acompañando y se va acompañando de los demás y no los deja solos y no ha venido y no se ha conectado y no ha recibido y no me contesta ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? De tanto estar ahí buscando al hermano o a la hermana, de repente una noticia, un saludo, un mensaje. Gloria a Dios, dice uno, ahí en ese momento estamos haciendo Eucaristía, porque hemos perseverado. Entonces vamos caminando de la mano de Jesús todos juntos. Y Él nos va explicando la palabra de Dios como a los discípulos de Maús. ¿Y para qué nos la explica? Nos la explica para prefigurar para que encontremos aquel que vamos con el que vamos a entrar en comunión en la consagración de la Santa Misa. Y eso lo estamos aprendiendo en los días sábados. Una maravilla eso, milagro. La liturgia de la palabra, que es esa antesala en donde Jesús sale al encuentro de nosotros como discípulos de Maús y nos va calentando el corazón a través de la primera, segunda lectura, el Salmo y el Evangelio. En donde Él nos está hablando y nos está convirtiendo y nos está transformando y nos está dando indicaciones. El que agarra el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios, dijo hoy en la mañana. Y ahí nos está dando las instrucciones. Persevera, sé firme con tu fe. No dejes la fe por otras cosas. Primero la fe, después lo demás. Primero la misericordia, después lo demás. No, yo quiero voltear a ver lo que dejé atrás, mi pasado, mis apegos, mis intereses. O estoy juzgando a otro, o estoy viendo quién me sigue, quién está conmigo. No, dice el Señor, mira para adelante, ve conmigo, vamos a arar esa tierra para que sea fértil, para que la semilla de la fe, esperanza y caridad la podamos depositar en ellos, así como lo he depositado en ti. Y entonces los discípulos de Maús sintieron calentar su corazón como nosotros, hermanos, para prepararnos a comulgar con Jesús, Eucaristía, donde Él nos hace Eucaristía.
Entonces le pedimos al Señor ser misericordia y Él nos hace misericordia a través de la palabra de Dios. Y Él nos hace Eucaristía a través de la comunión. Y entonces en la Santa Misa está la respuesta a nuestras oraciones, hermanos. Si la vivimos en el Espíritu de Cristo. Si como los discípulos de Maús dejamos que Él nos explique las Escrituras, encienda para nosotros nuestro corazón y lo descubramos al partir el pan. Todo ese camino, mire, ese es el camino que hemos recorrido, no lo teórico, no lo teórico. Este es el camino espiritual que hemos estado recorriendo. Para eso el Señor nos ha dado todas estas enseñanzas. Y nos puso entonces a Santa Sor Faustina y al Papa San Juan Pablo II para introducirnos en el Espíritu de Cristo y contemplar esa acción que quiere que nosotros realicemos en la espiritualidad de la misericordia. Y ese es el tema final, hermanos. Esa es la conclusión. Nosotros, para concluir este tema, debemos de reconocer que hemos estado en una escuela de la espiritualidad como testigos de su misericordia, en donde Jesús es el Maestro y nos invita a dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder nos invita a pedir la gracia al Padre para que podamos ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la misericordia de Dios y Eucaristía con los hermanos. Si nosotros sabemos este pequeño párrafo que le acabo de mencionar y lo asumimos y lo vivimos, hermanos, como fue el envío de la semana pasada, en donde cada uno tenía que ser misericordia y Eucaristía en su hogar, en su casa, en su vida diaria, ¿cómo le fue? A mí me fue muy bien. Qué difícil es, claro. Pierdo el control, a veces grito y me desespero y entro en enojo, no me gustan muchas cosas, hay cosas que me quedo, digo yo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No he recibido esto, o mira, apúrate, o necesito más ventas, o mira, hay que pagar esta deuda. Y ahí nos dejamos, ¿verdad? Y vivimos, esa es la vida humana. Pero lo importante es que de repente, ¿verdad? De repente la reacción, Señor, perdóname, eso no va acorde con ser misericordia y Eucaristía. Te pongo un ejemplo, tal vez sabes de alguien que necesita la ayuda de Jesús, tal vez un enfermo, o un familiar enfermo, o alguien que está pasando penas económicas, o alguien que necesita un consejo, o alguien que necesita que se le escuche. Todos tenemos a nuestro alrededor, hermanos, familia y amigos que pasan por pruebas. Y te lo cuentan y te lo comentan y lo dicen. Y una vez, ahí es donde depende de uno, si uno quiere apropiarse de ese corazón de Jesús para mirar a esa persona con los ojos que la mira Jesús y preguntarse qué necesita ella, esa persona que yo haga, como que si fuera Jesús. Y hacer algo. A veces no podemos hacerlo todo, pero puedo hacer algo. A veces hasta mandar un mensajito, ahí te amo, besitos. A mis hijos no los he visto y ahí les mandé, ¿verdad? Los amo, besitos. En su chat. ¿Por qué lo hice? Porque los amo. Y quiero que sepan que estoy para ellos. Y de esa manera encontré. Y entonces cuando uno hace eso, dice, bueno, Señor, eso es ser misericordia, eso es ser Eucaristía. Sí, eso, ok, muy bien. Gracias, Señor. Y así, ¿verdad? En cada cosita. En el trabajo, un trabajo bien hecho. ¿Ah? Que se ayudó al amigo. Bendito sea Dios. Fue misericordia, sí. Hubo Eucaristía, hubo comunión, sí. Bendito sea Dios. Y así, en cada momento de nuestra vida, podemos ir viviendo la experiencia de ser misericordia y ser Eucaristía. Esa es la espiritualidad a la que Jesús nos ha invitado. Tú mandas en tu libertad si dices, sí quiero vivir esa espiritualidad o no quiero vivir esa espiritualidad. Para que tomes tu decisión esta noche y la tomes conscientemente, yo los introduzco brevemente en el tema de nuestra escuela de la espiritualidad como testigos de su misericordia. Y los invito, como los invita Jesús, a apropiarnos de esa escuela de la espiritualidad que Jesús nos ha enseñado, del misterio de su misericordia. Mire, esta espiritualidad es una espiritualidad maravillosa, maravillosa, y es un misterio. La misericordia de Dios es un misterio. Por eso es que nosotros, en nuestro pensamiento humano, no la comprendemos. ¿Cómo voy a querer y desear el bien a ese violador de niños?
No puedo comprender eso. No lo podemos comprender. Porque la misericordia de Dios, el hecho que Él me diga, míralo con mis ojos, cuéntalo. Él, a pesar de sus errores, de sus equivocaciones y su maldad, Él ha sido creado con la dignidad de un ser humano. Y Él está invitado a disfrutar y gozar también de la infinita misericordia que le tengo, nos dice Jesús. Y yo necesito que tú, como testigo de mi misericordia, porque no es tu misericordia, por eso se llama testigo de su misericordia, que es la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús, no la mía. La mía no sirve, la de Jesús sí. Él me dice, a él hay que buscar, a esa persona. Ora por él. Busca la manera de que tu testimonio de vida evite que haya personas que lleguen a esos extremos. Y ora por esas personas que están en esas decisiones, para que dejen ya de tomar esas decisiones. Ora por él. Pero también vive tú el testimonio de mi misericordia. Entonces esta escuela, dice, significa que cada uno de nosotros va a asumir un cierto estilo de vida cristiana y un sistema de formación como el que tenemos para poder vivir ese estilo de vida, donde entran todos los elementos de la espiritualidad, como por ejemplo el conocimiento de Dios, nuestra oración, nuestros esfuerzos que hacemos para ser virtuosos, las prácticas piadosas, las obras de misericordia, las relaciones interhumanas, como platicábamos, que puede existir en un hospital, en una prisión, en una universidad o en un seminario, que son los ejemplos que le puse. Esas relaciones interhumanas, ¿verdad? Que todas se van entrelazando. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es ese deseo de ser virtuoso? ¿Cómo son mis prácticas piadosas, mis relaciones interhumanas? ¿Verdad? Y todo eso tiene que manifestar, que yo tengo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su misericordia y de su Eucaristía. Esa es la escuela en la que el Señor nos ha puesto. Ahora, hay otras escuelas. Dice que cada escuela de espiritualidad pues tiene su fundador, su doctrina y sus discípulos, que viven según los principios de cada escuela de espiritualidad. Y dice que hay 3 elementos que van a diferenciar estas escuelas. Bueno, yo se los digo brevemente y después vamos a entrar a conocer la espiritualidad, las diferentes espiritualidades que hay, porque tú vas a tener la oportunidad hoy de elegir si quieres seguir esta espiritualidad del misterio de la misericordia de Dios que nos propone Jesús, o quieres tú asumir una espiritualidad diferente, porque todos tenemos la libertad de poder hacerlo. Las escuelas se van a diferenciar, dice, en 3 aspectos. El primero, el modelo que establecen de santidad. Entonces, cada escuela establece un modelo de santidad que los miembros aspiran a ese modelo de santidad. También están los medios para poder alcanzar esa santidad, ¿verdad? Ya lo vamos a ver que cada uno de estos medios son diferentes en cada una de las espiritualidades de las diferentes escuelas. Bueno, me están pidiendo que ponga más volumen, voy a ponerlo. Okay. Entonces está el modelo de santidad y los medios para alcanzar la santidad. Y el tercero dice que cada escuela le da indicaciones referentes a la vida espiritual a cada uno de sus miembros. Bueno. Hay por ejemplo, hermanos, le voy a leer ahorita aquí las diferentes, y le voy a llegar, las diferentes enfoques que tienen diferentes escuelas de espiritualidad. Bueno, veamos pues. Está la escuela benedictina. Esta escuela benedictina de la vida interior se basa ante todo en la liturgia y en su meditación. Y el lema de esta escuela es ora y labora. ¿Verdad? Tú lo has escuchado. Ora y trabaja.
que refleja perfectamente el estilo de vida de las personas que viven esta espiritualidad. Entonces nosotros vemos que hay en esta escuela benedictina de la vida interior, en esta espiritualidad, ellos se basan ante todo, dice, en la liturgia, ya sabemos nosotros de la celebración, tanto sacramental como la Santa Misa, en la liturgia y en su meditación. Meditar la liturgia. Y su lema, dice, es ora y trabaja. Entonces ellos viven esa experiencia. Son enviados a mantenerse en oración y a trabajar. Ese es el estilo de vida de las personas que viven la espiritualidad benedictina. Veamos la espiritualidad dominica. La espiritualidad dominica acentúa, dice, el gran papel que tiene el conocimiento. Es decir, el poder que tiene el intelecto en la vida interior en la relación del hombre con Dios. Bueno, si los benedictinos se fijan en la liturgia y en su meditación y en orar y trabajar, los dominicos se basan en el conocimiento, en el poder del intelecto en la vida interior y en la relación del hombre con Dios. Entonces en eso se enfoca esa espiritualidad. A su vez, los franciscanos destacan el trabajo de la voluntad del hombre, como hemos venido nosotros recibiendo, que según ellos es el camino hacia la unión con Dios y que es más importante que el intelecto. Bueno, ellos piensan así como San Francisco, dice. Hay que trabajar en la voluntad de la persona, dice, que en esa voluntad del hombre se acepta realizar un camino hacia la unión con Dios. Es más de voluntad que de conocimiento. Entonces es otro tipo de espiritualidad. La escuela carmelita o espiritualidad carmelita se centra en la oración que nos lleva a contemplar a Dios. Entonces, mire, las carmelitas y la espiritualidad carmelita va a estar centrada en orar, pero no solamente en orar, sino que en una oración que nos conduzca a una contemplación a Dios. Entonces, esta espiritualidad es una espiritualidad centrada en la oración de contemplación. Y eso es ahí donde trabajan, ahí es a lo que se dedican. Ahí es donde ellos reciben la fuerza y la comunicación de Dios al orar y contemplarlo. Y de ahí brota todo aquel trabajo que tienen que realizar según esa espiritualidad. Mientras dice la espiritualidad ignaciana, ¿verdad?, de los jesuitas, va a acentuar algunos aspectos diferentes. Usted sabe que San Ignacio de Loyola pues estableció los ejercicios espirituales. Pues lógicamente dentro de esta espiritualidad está la meditación. ¿Verdad? La meditación de nuestra vida, de los mandamientos, del evangelio, ¿verdad? La meditación de la comunicación de Dios. Además de eso, el trabajo sobre sí mismo, el trabajar en uno mismo. ¿Verdad? Entonces no solamente meditar, sino que trabajar en uno mismo con una cooperación racional, dice, del hombre con Dios. Entonces, lo que busca es que la razón, a través de la razón del hombre, ¿verdad?, el hombre pueda trabajar en sí mismo, recibiendo la información de Dios a través de la meditación. Medita uno, adquiere un conocimiento racional, y entonces ese conocimiento lo aplica a uno mismo. Y entonces ahí es donde se va realizando, dice, con ese deseo de trabajar en mí mismo, la lucha por el reino de Dios en la tierra bajo el estandarte de Cristo. ¿Verdad? Entonces ese conocimiento adquirido racionalmente va a enfrentarse al mal que hay en mí, ¿verdad? Y vamos a vencerlo con el estandarte de Cristo. Bueno, mire la gran variedad de espiritualidades. Por eso es que la iglesia, mire, tiene una riqueza enorme en cada una de estas espiritualidades que hemos visto. Y todas las personas vamos recibiendo el conocimiento de la espiritualidad y el Señor nos llama. Y entonces usted, hermano, hoy va a poder decidir si usted quiere asumir alguna de estas espiritualidades. Usted es libre de hacerlo. Eso no quiere decir que no vaya a ser profeta. Si usted asume vivir la vida de la espiritualidad benedictina, es una vida interior centrada en la liturgia, en la meditación,
de orar y trabajar, gloria a Dios, hermano. Pero asuma esa espiritualidad, estúdiela, recíbala para que pueda vivirla. La espiritualidad es para vivirla. La espiritualidad dominica, que son la de los profetas, ¿verdad? Predicadores, dice el papel del conocimiento. Entonces hay que adquirir conocimientos. El poder del intelecto en la vida interior, dice, para relacionarse con el hombre. Entonces ahí tenemos muchos estudiosos. Que a ellos les gusta no solamente estudiar, sino que les gusta el conocimiento para poder conocerse a sí mismos, conocer al Señor y de esa manera utilizar ese poder del intelecto en mi vida interior. Para que ese conocimiento lo traslado yo a mi vida interior. Los franciscanos, que tú ya sabes, ¿verdad? Que es la voluntad del hombre, el camino hacia la unión con Dios. Entonces, si tú quieres entregar tu voluntad de esa manera al Señor, ¿verdad? Ya escuchamos en una de las enseñanzas como de la liturgia de la palabra, el poder de la palabra en una santa misa que la escucha Francisco y él la asume para él y dice, así tengo que vivir, ¿verdad? En pobreza, sin llevar sandalias, ni llevar bastón, ni nada, ¿verdad? Porque él asumió esa palabra para él y así los franciscanos así lo hacen, asumen esa palabra, ¿verdad? Y aplican la voluntad. Entonces dice, yo me dispongo en mi propia voluntad a cumplir esta palabra de Jesús. La escuela carmelita, que más que se centra en la oración de contemplación. Si tú quieres ser una persona contemplativa, pues ahí tienes una espiritualidad maravillosa. Y si quieres seguir los pasos de San Ignacio de Loyola en esa espiritualidad, pues vamos a tener que meditar, tienes que aprender a hacer esos ejercicios espirituales, afinar la lección divina y trabajar en ti mismo para cooperar racionalmente con Dios y que Jesús venza a través de eso en nuestra vida. Bueno, ya le di las opciones, hermano y hermana, para que se pueda decidir. Entonces, también ahora, dice, en la vida de la iglesia hay un rico mosaico de distintas espiritualidades. ¿Ah? Estas viejas escuelas que les acabo de mencionar, ¿verdad? Pues ya vienen en el tiempo y hay nuevas espiritualidades aportadas a la vida de la iglesia por nuevas comunidades y movimientos. Dentro de ese rico panorama de la espiritualidad de la iglesia contemporánea, que es decir, la iglesia de nuestro tiempo, la espiritualidad de Santa Sor Faustina ocupa un lugar muy importante. En el futuro, los historiadores que quieran describir la espiritualidad del siglo XX o XXI, pues hablarán indudablemente de esta humilde religiosa polaca, apóstol de la Divina Misericordia, porque ya hoy a simple vista se ve su influencia en la vida religiosa, no solamente en Polonia, sino en el mundo entero. Pues finalizando, hermanos, para que podamos compartir un poco lo que acaban de escuchar, le voy a referir los rasgos fundamentales de la espiritualidad a la que hemos sido invitados para que nosotros la vivamos. Ponga atención y si lo puede, anótelo para que hablemos un poquito de eso. La espiritualidad del misterio de la misericordia, así se llama, contempla 4 puntos importantes. Primero, mi conocimiento del misterio de la misericordia divina y su contemplación en lo cotidiano, que es lo que hemos estado estudiando. La mayor parte de este estudio ustedes lo recibieron a través de los videos de los sábados. Ahí les voy a mandar en el PDF donde pueden encontrar todos los videos de cómo conocer el misterio de la misericordia divina. Entonces, ese conocimiento de ese misterio es el que yo me representa. Yo conozco el misterio de la misericordia de Dios y su contemplación en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, con los ojos misericordiosos eucarísticos de Jesús. Yo contemplo todo desde la misericordia de Dios. El segundo aspecto, el perfeccionar mi actitud de confiar en Dios y de tener misericordia hacia el prójimo. Entonces ahí ya tenemos 2 actitudes que tenemos que perfeccionar. Desde el conocer el misterio de la misericordia de Dios, yo perfecciono mi actitud de confiar en Dios. Y lo vimos en la oración de
de Santa Sor Faustina, donde nos dice, Señor Jesús, en ti confío. Y esa es la actitud de confianza en Dios. Un total abandono en la confianza de Jesús. En la confianza en Dios. Y también la actitud de misericordia, porque yo no me puedo quedar con lo que estoy recibiendo de su misericordia sin compartirla con los demás. Entonces, esa actitud de confiar en Dios me hace confiar en que Él me está convirtiendo en misericordia como Jesús. Por lo tanto, esa misma misericordia que yo ya estoy siendo como Jesús, la tengo que dar con una actitud de misericordia hacia mi prójimo. Lindo esto porque nos ayuda a que no solo nos encontremos con el misterio de la misericordia, sino que nos ayuda a perfeccionar nuestras actitudes. Esa forma es la actitud que va a modelar nuestro comportamiento. Entonces, esa actitud de confiar plenamente en Dios y de misericordia hacia los hermanos, ¿verdad? El ser misericordia. El tercer punto es que eso hace que nosotros amemos a la iglesia porque son nuestros hermanos, donde se manifiesta el Señor de la misericordia y por supuesto la Eucaristía, en donde el Señor nos transforma en Eucaristía. Entonces la Eucaristía que es ese proceso en el que el Señor nos transforma a través de la Santa Misa. Cuando salimos después de comulgar con el Señor, ya somos Eucaristía. Entonces somos misericordia y esa misericordia la vamos a comunicar haciendo Eucaristía, provocando la comunión, la unión de todos los hermanos, sin hacer acepción de personas. Entonces ahí salgo yo a encontrarme con aquel que está pecando y comprenderlo y mirarlo con misericordia para llevarle a Jesús de la misericordia, que Él va a transformar su vida. Y finalmente, el cuarto punto es la devoción que debemos tener a la Madre de Dios de la Misericordia, nuestra Virgen María Santísima. ¿Verdad? Que ya a ella les voy a preparar un tema especial para que ustedes lo reciban. Es un tema especial de Virgen Santísima que se llama la Misericordia y la Madre de Dios. Entonces, para finalizar y iniciar nuestro diálogo, le repito las 4 rasgos fundamentales de la misericordia, de la espiritualidad del misterio de la misericordia al que nos invita Jesús, que es conocer ese misterio de la misericordia de Dios y contemplarlo en lo cotidiano. Segundo, perfeccionar mi actitud de confianza y de misericordia en Dios y de misericordia en mis hermanos, en el prójimo. Tercero, mi amor completo y eterno de agradecimiento y admiración a la iglesia y al sacramento máximo de la Eucaristía. Un amor profundo, donde me hace Señor Eucaristía. Y mi devoción a la Madre del Dios de la Misericordia, nuestra Madre Virgen Santísima. Entonces, como ven, hermanos, en nuestra petición de gracia, de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para nosotros, le hemos pedido ser misericordia y ser Eucaristía como Jesús. Y ahí está encerrada la espiritualidad a la cual hemos sido llamados. Bueno, vamos entonces a abrir nuestros micrófonos y vamos a conversar un poquito acerca de esto que han escuchado, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren opinar? Ven ustedes la gran diversidad de espiritualidades que existen y hemos sido llamados a esta espiritualidad del misterio de la misericordia. ¿Qué piensan ustedes de eso? Vamos pues. Muy bien. Vamos a ver entonces, Fernando Lau. Buenas noches para todos. Buenas noches, Fernando. A ver, ¿qué te Buenas parece noches, Fernando. lo que has escuchado, Fernandito? Pues maravilloso, Carlitos. Realmente son varias escuelas las que has enumerado. Sin embargo, la espiritualidad de la misericordia de Jesús
Yo siento de que ese con lo que más eh, apegados estamos, de acuerdo a los temas que nos has desarrollado. Y yo siento que de esa forma se nos hace incluso un poco más fácil, aunque no es así tan como, digamos, se escucha esa palabra, ¿verdad? Porque tiene que haber perseverancia, tiene que haber estudio, y en ese sentido, pues, a algunas personas, por ejemplo, en mi caso, yo pues tengo que compartir mi tiempo con mi familia, con mis tratamientos médicos y con mi trabajo. Pero eso no implica que no pueda apartar un poquito de las 24 horas del día para continuar en una formación que me va a permitir. En mi caso, pues bendito sea Dios, todavía estoy sirviendo en mi parroquia como ministro de la Sagrada Comunión y créeme que yo estoy encantado de tratar de perseverar todos los miércoles y por supuesto en la medida de mi tiempo pues también voy a ver de nuevo los videos y a prepararme un poquito más. Así de que yo creo que vamos por ese camino, Carlitos, que nos estás llevando es excelente. Eso es lo que opino de momento. Muchas gracias, Fernando. Siempre tus aportes son extraordinarios para nosotros. Y muy importante tu opinión. Gracias. Y mira, todo lo que tú tienes que hacer y lo que incluye toda tu vida, esos lugares a donde vas, esas actividades que realizas, como mencioné al principio, Dios te ha enviado ahí para hacerte sensible y para poder también discernir lo que personas que están viviendo tu propia experiencia, que están a tu alrededor, cómo la viven, observarlos, porque de ahí viene brotando ya el mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón y va a poner para poder expresárselos. Ya lo vamos a ver cuando veamos cómo preparar una predicación o un tema, vas a ver que esto que se estoy mencionando va a estar ahí incluido, ¿verdad? El discernir todos los lugares a donde somos enviados. Entonces, para no esperar hasta recibir esa enseñanza a futuro, se las adelanto ahora, a donde estemos siendo enviados, en donde vayamos o no vayamos, si estamos en nuestra casa o en la finca o en la carretera o en el trabajo o en la diálisis o, ¿verdad? A donde estemos. Si tuvimos que ir al médico, por ejemplo. Todo eso es enseñanza. Todo es enseñanza para cada uno de nosotros. Recuérdense que la enseñanza es personalizada, la que hace Jesús. Entonces, nos acompaña todo el día para enseñarnos todo el día. Pero Él necesita que estemos atentos como discípulos para poder percibir esa enseñanza que nos está dando. ¿De acuerdo? Amén. Así es. A ver, pues, ¿quién más nos va a acompañar? Yo me recuerdo cuando en los seminarios yo decía, bueno, alguien que se ponga a expresar pues ahí sus ideas, ¿ya? Y se me quedaban viendo y a veces hacían los locos y uno se agachaba atrás del otro y decían, ay, que no me van a decir a mí, que no me van a decir a mí. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí es alegría y compartir, estamos entre hermanos para poder decir lo que sentimos en nuestro corazón. Verdaderamente, fíjese que esa diversidad de espiritualidades que están fincadas en el conocimiento, en la oración de contemplación, en la voluntad, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido lo que, como dijo Fernando, a mí me ha llenado eso de la misericordia? A mí me tiene loco la misericordia, se lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Pero puede cualquiera elegir cualquier otra espiritualidad mientras la siga, ¿verdad? Va, a ver, pues ya los estoy animando. A ver, María Rosario. ¿Estás por ahí? Amén. Amén. Aquí estoy, hermanos. Bienvenida. Pues en este tema, ¿verdad? Siempre, cada miércoles, es algo especial que Jesús nos tiene a cada uno, especialmente a mí. Y con esto de la espiritualidad, pues, ya estando en el camino de Dios, ¿verdad?
tenemos que seguir practicándola, porque uno pues nunca termina aprendiendo, ¿verdad? Cada miércoles para mí es algo nuevo, es algo que me da fortaleza, me da fuerza para seguir adelante. Y algo que sí me llamó la atención en este tema es de que nosotros para practicar la espiritualidad tenemos que vencer todo obstáculo, toda prueba que el diablo nos pone. En mi caso, pues le digo, he pasado tantas pruebas y gracias a Jesús yo he vencido todas esas pruebas, todos esos obstáculos y los sigo venciendo en el nombre de Jesús. Y estas enseñanzas a mí me ayudan a hacerme más fuerte cada día y poder transmitir a los demás hermanos que están a mi alrededor. Y eso pues a mí me llena de gozo cada miércoles porque no solo se queda en lo escuché, no, a practicarlo. A mí me gusta pues practicar lo que yo estoy aprendiendo, pues que no se quede solo ahí en una escucha, sino que también transmitirlo y a seguir ayudando a cuántas familias lo necesitan. Solamente, hermano, gracias. Muy bien, María Rosario, gracias a ti. No se olviden, hermanos y hermanas, que el envío es hacer misericordia y Eucaristía como Jesús. Es el envío. ¿Verdad? Entonces, tanto nosotros podamos poner en práctica todo lo que nosotros queremos hacer para ayudar a las demás personas, los tenemos que hacer desde la misericordia y desde la Eucaristía. Desde el descubrir la necesidad de la persona respetando su dignidad humana y verlo con los ojos de misericordia de Jesús y las obras de misericordia que también tenemos que realizar. ¿Verdad? Ahí es donde hacemos Eucaristía, en las obras de misericordia es donde hacemos Eucaristía. ¿Verdad? Nos hacemos uno con aquel que lo necesita. Bueno, vamos a ver Elmer. Buenas noches. No está don Elmer, está disponible. Vamos, Bernardo. Sí, Carlitos. Adelante. A ver, Bernardo, mira, yo te felicito por la iniciativa que has tomado. Hoy nos has enviado un mensaje muy animador de la espiritualidad del predicador. Muy lindo, muy lindo. Te felicito por haberlo hecho también, por dejarte ayudar, ¿verdad? Y que ha salido precioso. Entonces, como eso va, en cuanto al tema que hoy recibimos, ¿verdad? Ahí nos hablaste tú de ser misericordiosos y de ser Eucaristía con el poder del Espíritu Santo. Qué lindo. ¿Ahora qué más nos puedes decir, Bernardo? Carlitos, legalmente hablar de la espiritualidad es un acercamiento más al Señor y poder llevar ese mensaje de espiritualidad a nuestros hermanos que a veces les cuesta mucho acercarse hacia el Señor. Pero lo que sí, como usted lo ha dicho, hermano Carlos, es la misericordia. Porque en misericordia es que nosotros también estamos aprendiendo. Porque habemos muchos que hablamos bonito sobre la espiritualidad. Tal vez hasta hablamos de la misericordia, pero no lo estamos haciendo, no lo vivimos. No que solo lo decimos, pero vivirlo. Ese es lo que nosotros, a mí, pues, me estaba costando, pero gracias a los temas y todo eso, pues, me estoy dando cuenta que no es solo de decirlo, ¿no? Que hay que vivirlo en carne propia. ¿Cómo es que uno se va a acercar hacia el Señor? Otra vez de ser un discípulo y misionero, de ser obediente, de ser un buen alumno que es nuestro maestro, el enviado que pone nuestro Señor Jesucristo como tu persona, mi hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que vivirlo, porque nos tiene que llenar para lograr de hacer lo que nuestro Señor quiere que hagamos.
Y ese es el momento que a veces yo me pongo a analizar cómo Dios le va hablando a uno y cómo Dios le va poniendo la sabiduría para lograr de entender y también llevar esa espiritualidad, en primer lugar, a nuestra iglesia doméstica, ¿va? Esa misericordia, que esa misericordia la que yo a veces me lo pongo a analizar y digo yo, ¿cómo tengo que hacer para ser misericordioso? Así como Jesús, humilde, no ser más que los demás, ser menos como Jesús fue. Así es como yo tengo que llevar esa misericordia. Y de allí voy introduciendo la espiritualidad, acercándome primero a Él y también a aquellos hermanos que todavía no conocen de esa bendita palabra de Dios. Solamente mi hermano Carlos. Amén, Bernardo. Muy bien. Mira qué precioso lo que acabas de decir. Esa experiencia en la iglesia doméstica es una prueba de fuego. Todos la tenemos que vivir. Por eso es que el Señor ya en varias ocasiones nos ha enviado a mirar con los ojos de Jesús, contemplando a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestras nueras, yernos, sí, ¿verdad? Nietos, hermanos y hermanas, toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque ahí, ahí es donde las personas nos conocen. Ahí es donde las personas nos conocen. Aunque nosotros no creamos, pero nos conocen mejor que a veces hasta nosotros mismos. Y entonces ahí es donde precisamente ellos van a poder ir detectando el cambio, la transformación que hace la misericordia en mi corazón. Y ahí ya estoy predicando. Esa es la primera prédica que quiere el Señor que hagamos en nuestra familia. Así que yo les voy a enviar de nuevo esta semana a que usted en su familia, ¿verdad? En su extensa familia, practique la misericordia y la Eucaristía con ellos. A cada uno dele su porción, porque cada uno necesita una porción de misericordia. Pero tú tienes la plenitud de la misericordia porque le has pedido, como yo, ser misericordia como Jesús, y el Señor ya nos ha dado esa gracia, ya nos la dio, hermanos. Lo que quiere es que dejemos libre el Espíritu Santo para que podamos practicarlo con aquellos a los que amamos, a los que nos conocen, con los que nos cuesta quedarnos callados, con los que nos cuesta ser humildes, con los que nos cuesta no imponer nuestra opinión, con los que nos cuesta a ver hasta responder, ¿verdad? Que respondemos de mala manera. Ahí es la lucha. Y entonces tú te vas a ir dando cuenta, hermano, espero que así sea, en donde tú vas haciendo esa lucha y vas diciendo, ay, Dios mío, me equivoqué, Señor, perdóname, pero dame la fuerza, hermano. Dame la fuerza, Señor, que quiero seguir siendo misericordia. Porque ese es el deseo que debemos de tener. El Señor espera que todos nosotros estemos deseosos de ser misericordia como Él y deseosos de ser Eucaristía como Él. Y mire qué lindo la invitación que nos hace Jesús. Yo estoy feliz por eso y le digo al Señor, yo solo no puedo, pero dame la gracia. Yo quiero hacerlo y me quiero convertir en misericordia y en Eucaristía como tú. Sí quiero. Entonces tú puedes decirle hoy, sí quiero, Señor. ¿Verdad? Sí quiero. Y estoy aquí dispuesto y disponible para que tú me conviertas en misericordia y en Eucaristía. A mí me gustó mucho esta espiritualidad porque no está centrada tanto en el conocimiento, ¿verdad? O en la voluntad, o así como hemos visto las otras espiritualidades, sino que está centrada en la misericordia. Y entonces ahí el que asume esta espiritualidad tiene que ser misericordia. Entonces, decía el hermano, esto hasta es más fácil, así, decía Fernando, es cierto, es más fácil porque es algo a lo cual nosotros podemos aspirar y desde ya Dios nos ha dado el corazón grande para poder hacerlo, ¿verdad? Pero sí va a tener una lucha, claro que va a tener una lucha. ¿Y cuál va a ser la lucha más importante y la primera? Con nosotros mismos, hermanos. Entonces, ese ser misericordia es entrar en esa lucha espiritual con Jesús y decirle, Señor, dame la gracia y el Espíritu Santo para que yo pueda hacer misericordia y pueda provocar Eucaristía en todos aquellos que yo amo.
no tengamos mucho, no nos pongamos metas muy grandes, sino que pongamos las metas profundas que nos van a transformar. Y esa es nuestra familia. Y cuando digo familia, hermanos, es familia política y familia de sangre, ¿verdad? Y cualquier familia, puede ser que usted tenga bisnietos o puede ser que usted tenga padrinos que ya ni ha visto, también a ellos. Piense en el envío que hace Jesús y dice, mira, piensa en toda tu familia, uno por uno, los más cercanos, ¿va? Que tu pareja, que tus hijos, va. Después tus papás, tus hermanos y hermanas, después ahí viene tus tías, tus tíos, tus sobrinos, sobrinas y así, ¿verdad? Aquellas personas que tienes en vida y aquellas que ya partieron, ora por ellas también. Y vas a ver cómo vas a descubrir a tu familia con los ojos de Jesús. Y desde ahí se empieza esa actitud de confianza en el Señor. Mira, hay personas dentro de nuestra familia que están pasando grandes pruebas. Y entonces nos dice Santa Sor Faustina que la actitud de confianza es importantísima en esta espiritualidad. La confianza en Dios, en creer que Dios va a tomar pues, cartas en el asunto y ya se ha hecho cargo. Y que en esa persona se va a hacer la voluntad de Dios y va a ser protegido por Dios y nuestra oración va a ser escuchada por Dios, porque Señor Jesús, en ti confío y plenamente. Entonces esa confianza que nos da la espiritualidad de la misericordia hace que esas cosas sucedan en nuestros familiares y dejemos de estar penando. Ya no penemos, oremos, confiemos y esperemos. Y además de eso, lleguemos ante esas personas con una actitud positiva, llena de fe y de esperanza y de amor. Llevemos a Jesús al enfermo. El enfermo necesita que se le abrace, se le acoja, se le cargue, se le escuche, se le atienda y se le anime. No le llevemos nuestros imposibles, no le llevemos nuestros enojos, no le llevemos problemas. No vayamos a hacer dramas. No, al revés. Animemos a esas personas que están enfermas porque Jesús está con nosotros. Aunque a nosotros, mire, muchas veces se molesta uno con el enfermo porque como se ponen a veces necios, no sé si son de edad avanzada, y que no quieren hacer caso y que se comportan, hacen berrinche y todo, y uno se enoja. Eso es natural. Pero que pidámosle al Señor que ese enojo lo vayamos sustituyendo por una comprensión en la misericordia de Jesús, para que Él vaya ablandando nuestro corazón y nos vaya permitiendo ser amables, afables, para dar fruto en el Espíritu Santo, como Jesús, para tener paciencia, como decía el hermano Carlitos en el personal de un hospital. La paciencia, la abnegación, dijiste, que son dos frutos del Espíritu Santo que nosotros tenemos que dar. Y orar por esas personas que están siendo abnegadas y por los que no están siendo abnegados, porque ese es el envío de la misericordia. Así que chance, trabajo, tenemos, hermano, mucho trabajo, en cada momento, en cada instante y en cada lugar a donde nos quiera llevar el Señor. Entonces, lleva la misericordia de Jesús. Recuerda que no es tuya, no es tuya, es de Jesús. Entonces, llévalo de lo que recibes de Jesús, no lo que tienes tú. Deja que Jesús pase y sea Él el que haga la obra. Bueno, ¿quién más? Alguien que haya sentido en su corazón que quiere hablar. Yo tal vez quisiera decir unas palabras, Muy bien, precisamente lo que tú estabas mencionando hace unos instantes. Creo que vivir la espiritualidad, como bien lo mencionaste hace un tiempo y cuando empezaste a la prédica decías vivir la vida en el Espíritu Santo, como Él, con Él y en Él. Yo creo que en eso nos debemos de centrar para podernos fijar nuestros objetivos y nuestras metas del día a día, porque van a haber obstáculos, va a ser difícil, pero depende de nuestra forma de pensar, que tengamos esa metanoia para cambiar nuestra forma de pensar, cómo expresarnos, cómo dirigirnos a las demás personas. A mí, en lo particular, me llamaba mucho lo que mencionabas porque yo a veces me cuestiono
no es que yo quiera ser perfecto o perfeccionista, pero a veces lo veo reflejado en mis hijas porque pues ellas ya tienen un pensamiento diferente, ya tienen sus criterios establecidos y se van haciendo de sus criterios conforme va el pasar de su vida. Y a veces me critican o me debaten que yo siempre quiero tener la razón. Entonces ahí, cuando se ponen en esa situación, yo me tengo que bajar, me tengo que humillar en mi espiritualidad y aceptar que yo no siempre tengo la razón, ¿verdad? Para darles a ellas el espacio, darles a ellas el protagonismo de la expresión o del pensamiento, de la discusión o del debate que estamos teniendo. Pero es cambiar nuestra forma de pensar a través del Espíritu Santo. Entonces, agarrarnos de la mano del Espíritu Santo, sabemos que es el Paráclito, que es nuestro abogado, quien está siempre con nosotros en cualquier momento, y él va a tomar el control de las situaciones que estemos viviendo, eh, para obviamente transformar nuestra vida, transformarnos con los demás, y ser misericordiosos en esos aspectos tan sencillos de la vida cotidiana que tenemos, ¿verdad? Como bien lo decías, con nuestros familiares, con nuestros seres más íntimos. Yo tenía el caso de un amigo que, puchis, a mí me molestaba y yo no era quien estaba siendo afectado. Por ejemplo, teníamos que salir a algún lado y salíamos. Y decía la esposa de mi amigo, ay, se me olvidó tal cosa. Y yo miraba a mí me irritaba porque ya habíamos salido de la casa, ya íbamos camino al otro lugar. Y yo y la mujer de mi amigo decía, ay, mira, se me olvidó tal cosa. Y yo lo volteaba a ver y aquel con la queda paciencia, no tengas pena, ahorita regresamos. Y daba la vuelta y se quedaba así con aquella paz. Y yo decía, puchica, yo no tengo esa paz. Y yo todavía lucho, honestamente, con eso, porque yo pregunto a veces, ¿ya están todos listos y ya tienen todo a la mano? Sí. Y cuando vamos en camino, ay, fíjate que se me olvidó, y me exalto, me enojo. Pero esa es parte de lo que nosotros debemos de controlar. Y yo lo relacionaba con la ley de Pareto, ¿verdad? Creo que 80-20, 80% tú lo puedes controlar y el 20% no. Entonces mis hijas a veces cuando me pongo en ese plan de eso, me decía, es que es el 20% que no puedes controlar. Y me daba risa o me da risa, pero esa es digamos que lo que uno debe de enfocarse en ese 20% que no está en tus manos poder controlar, aceptarlo, humillarte, ponerte en la presencia del Espíritu Santo para que Él te guíe y tome el control y que te transforme espiritualmente, para que las relaciones con las demás personas se lleven en un entorno pacífico, ¿verdad? Solo eso quería comentar. Muy bien, Alfredito, muchas gracias. Mira, qué lindo todo. Todo lo que nos has dicho está precioso. Nos pasa a todos, ¿verdad? A todos nos pasa eso. Ese 20% que decís, ¿verdad? A veces hasta más grande es. Porque no estamos como preparados para vivir en esa paz duradera y consistente. Pero precisamente para eso son las enseñanzas, para que nosotros a través de la oración personal, a través de los sacramentos, a través de estas enseñanzas en donde podemos expresarnos y ver que todos vivimos pues similares luchas, que todos las tenemos. Primero, ver la importancia, cuánto nos ama Jesús, porque imagínense ustedes que nosotros, si somos así, y estamos como discípulos misioneros de Jesús, imagínense que no estuviéramos.
seríamos un desastre, pues regresaríamos a lo que éramos, ¿verdad? Y nos hace ver el Señor que hemos venido mejorando. Y la familia también se da cuenta, ¿verdad? Pero tiene que seguirse dando cuenta, pues, porque digamos, si estamos nosotros en una comunidad en donde estamos hablando de una espiritualidad de la misericordia, y nos mira nuestra familia que de misericordia no tenemos nada, o de Eucaristía no tenemos nada, no hacemos comunión, siempre estamos peleando y haciendo problemas, pues, entonces, ¿para qué estamos participando? Ellos dirán, yo no quiero participar en un grupo porque mi papá está igual, ¿va? Mi mamá está igual. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que la tentación es esa. La tentación es hacer lo que uno quiere, y, aunque no sea lo que quiera Dios. Pero bendito sea Dios, nos tiene aquí. Él sabe por qué estamos, decía Rafita Andrade la vez pasada. Él sabe por qué me tiene aquí, ¿verdad? Y igual a mí, igual a cada uno de ustedes, escuchando esto, ¿verdad? Escuchando esto. Él confirma lo que quiere que nosotros seamos. No es nada imposible, hermanos, sí podemos hacerlo. La gracia de Dios y el Espíritu Santo están ya con nosotros, es solamente de disponerse uno a dejarse guiar por Dios y empezar uno ya a dejar esos pensamientos, como dijo Alfredo, que esa metanoia, ese cambio de pensamiento, que el Espíritu Santo lo va haciendo. Cuando nosotros pensamos y decimos, sí quiero ser misericordia como Jesús, sí quiero ser Eucaristía, sí quiero ser por Jesús, con Él y en Él, yo quiero vivir esa vida del Espíritu Santo. Yo lo quiero vivir. Alfredito tiene esa peculiaridad y ese es un don que Dios le ha dado, de que hay frases que a él le gustan, que son muy enriquecedoras, ¿verdad? Hoy nos ha dicho, ¿verdad? Que ese vivir la vida del Espíritu Santo como Jesús, que es la espiritualidad, es por Él, porque lo amamos, con Él, porque nos ama y nos acompaña, y en Él, quiere decir, desde el corazón de Él, desde dentro de Jesús, y ahí está la enseñanza, y tiene toda la razón. Así que también asumámoslo. Esas oraciones están ahí en todos los PDFs, casi todos, así que no están por gusto ahí. Es para que se recuerde uno constantemente. Se recuerde hasta que uno asuma esas oraciones. Y que ese estudio que le hizo Alfredito ahí de conciencia y de contemplación, él descubrió que ahí está la esencia de lo que él tiene que vivir. Entonces, para Alfredo tiene que sacar esa parte de la oración y asumirla para él, ¿verdad? En su oración diaria. Y cuando se equivoque, decir, ¿verdad? Señor, sí, recuérdame que es por ti, que yo estoy viviendo la vida de tu espíritu, de tu misericordia, por ti, contigo y en ti. Ayúdame, Señor, me equivoqué, ayúdame para hacerlo mejor. Bueno, la última participación. Sí, Rafita. Yo tomando las palabras de Alfredito que decía la ley de Pareto, ¿no? Pues esa ya no debe existir, ¿verdad? Porque ahorita tenemos que hacer nosotros la ley de parejo, ¿verdad? Debe ser un 50-50. Porque ya esa lo que venía del pasado, pues que uno ha sido machista, eso ya se ha ido abandonando hoy en día. Tenemos que darle el lugar que merece también a la mujer, porque ella también tiene derecho a vivir, pues, en el mundo y a compartir, pues, las oportunidades y los derechos que también le asisten. Que nosotros como, bueno, yo como, a veces también, como dice uno como hombre, a veces no reconoce, ¿verdad? Pero ese es el cambio que uno debe de buscar, pues, inclusive con los hijos, y no siempre uno imponer, pues, su criterio. Para eso, hay que pensar que uno tiene una vida en familia, no solo con la familia, sino que con la comunidad. Uno lo que decían las diferentes, los carmelitas, o sea, corrientes, pues yo diría que a veces tiene que ser una mezcla para uno, ¿no? De amar, de tener uno primero fe, o sea, tener la voluntad de poder seguir a Dios y de poder poner en práctica su palabra. Para eso debe tener uno fe
y luego entrar a contemplar y tratar, si uno quiere, o bueno, si uno desea imitar a Jesús, de poner en práctica sus enseñanzas. Y eso implica amar al prójimo, no amarse a uno mismo, no pedirle solo a Dios, mira a Dios, dame esto, dame el otro, y eso es uno, sino lo que nos han, o sea, me indicaban era de que yo primero tengo que dar y después recibir. Entonces, Dios nos manda a amar al prójimo y muchas veces perdonarlo, inclusive cuando ha cometido errores, y perdonarse muchas veces también a uno mismo, porque a uno tal vez a veces ha sufrido malos tratos y eso es lo que pone a uno en práctica. Entonces ahí tiene que tener una conversión total para poder seguir a Jesucristo, para ser un discípulo de Él y poderlo imitar. Tiene que tener uno una voluntad de perseguir el cambio. Por eso decías en estos otros 4 últimos, decías que el conocimiento del misterio de la misericordia. Y para eso, pues, decías que uno tiene que perfeccionar la actitud, y eso quiere decir un cambio total, pues, o sea, y también amar a María y ponerse en ser uno humilde de corazón, pues, y ahí radica todo, pues, para mí, ¿no? Porque si uno no es humilde, es un soberbio, un cretino, no está en uno en los caminos del Señor, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Muy bien, Rafita, muchas gracias. Qué lindo. También la dignidad de la mujer es importantísimo, ¿verdad? Yo sé que Freddy quiere hablar, así que le vamos a pasar el micrófono. Sí, hermanos, buenas noches para todos. La verdad es de que estamos llegando a la parte final ya del tema número 2 y la verdad pues no lo hemos sentido porque primero los temas han estado muy interesantes y al final pues también uno va cada día aprendiendo más y está pendiente uno. Pero ahorita, durante todo el recorrido que hizo Carlitos Vides en su inicio, pues al final uno se da cuenta de que todo lo que uno ha escuchado y cómo uno lo ha ido albergando en su corazón y que va a estar ahí, pues, inclusive cuando comenzamos este camino, primero con la oración, ¿verdad? O sea, es esa oración tan importante para poder uno salir a los diferentes ambientes que el Señor lo va a enviar a uno. Y había una parte importante que decía amar lo que Él amó, porque si Él amó, nosotros que somos sus discípulos, tenemos que seguir ese camino y no nos podemos salir de una comunidad. Esta comunidad debemos de seguir perseverando en ella porque es una comunidad de bautizados por el Espíritu Santo y debemos de seguir cada día perseverando. En el transcurso del tiempo, verán, ya más adelantito, vamos terminando la unidad número 3. Y así, cuando sintamos esto es de cada día de no terminar, sino que hay que estar como misioneros perseverando y al final los más beneficiados somos nosotros. Y lo que decía Carlos Vides también, o sea, no nos damos cuenta qué es lo que estamos aprendiendo porque es como cuando uno deja de ver a un hijo de otra persona. Uno cuando lo vuelve a ver, dice, ¡ala, qué grande está tu patojo! ¡Qué grande está tu patoja! Porque el tiempo ha transcurrido, pero uno que lo ve a diario, a nuestro hijo, a nuestra hija, no lo siente. Pero ese extraño que lo deja de ver 6 meses, dice, ¡ala, cómo ha crecido! Pues algo similar está ocurriendo en nuestros conocimientos. Nosotros no lo percibimos porque estamos cada miércoles ahí atentos a la palabra,
Pero cuando ya Carlito nos dice, bueno, ahí vamos, pues, y un empujoncito, ahí vas al ruedo. Y ahí uno se da cuenta de todo lo que uno ya ha aprendido, lo pone en práctica y se goza uno, pues, porque ese es lo más importante, vivirlo, interiorizarlo y poderlo exteriorizar para que las personas digan, ah, sí, ya está aprendiendo, ya aprendió, vale la pena que esté ahí, vale la pena que se desvele, que nos desvele a los demás cuando entra ahí al dormitorio o hace ruido con la puerta del baño. Entonces, es muy interesante, hermanos, poder ver ese recorrido. Y hoy, pues, yo estoy muy contento dándole gracias a nuestro Padre Celestial por haber llegado al final del tema número 2. Lo que viene, como normalmente decimos, si así es el camino, pues cómo será el pueblo. Entonces, si lo que hemos visto ahorita nos ha interesado, lo que va a venir va a estar mucho mejor. Así que yo los motivo a que estemos siempre pendientes todos los miércoles. A veces hay situaciones que no podemos manejar, pero la gran ventaja que tiene este programa permanente es de que Carlos nos manda lo que se dio en esta noche y queda todavía en diferido cuando lo queramos escuchar. O sea, es como decía en el cine, ¿va? Permanencia voluntaria. Ahí está a la hora que nosotros lo queramos y debemos de esforzarnos por hacer ese tiempito para poder uno adquirir esos conocimientos. Así de que yo en lo personal, gracias Carlos Vides, gracias a todos los hermanos que estamos en este caminar, sigamos adelante. Cuando menos sintamos, pues ya estamos terminando otra unidad y confiando en el Padre que nos va guiando para poder seguir aprendiendo cada día. Así que muchas gracias y es mi participación. Muy amables. Gracias. Gracias, hermano Freddy. Y para que no haya mucho enojo ahí con la puerta del baño y todo, vamos a despedirnos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, que nos has dicho esta noche, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza. El día de hoy ha nacido en nuestro corazón el deseo vehemente de darte infinitas gracias por la misericordia que has tenido al enseñarnos este tema 2 de la espiritualidad y el carisma del predicador. Para poder finalizar, como tú nos has enseñado, vamos a finalizar pidiéndote, después de que yo diga mi nombre, y el tuyo, hermano. Yo, Carlos, ¿y tu nombre? Yo, Freddy. Deseo transformarme toda en tu misericordia. Deseo transformarme todo en tu misericordia. Y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, Que es el más grande atributo de Dios. es decir, su insondable misericordia, Es decir, tu insondable misericordia. pase a través de mi corazón al prójimo. Pase a través de mi corazón al prójimo. Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo. Para hacer misericordia como Jesús. Para hacer misericordia como Jesús. Y para hacer Eucaristía como Jesús. Y para hacer Eucaristía como Jesús. Y así poder ser. Y así poder ser. Testigo de su misericordia. Amén. Testigo de su misericordia. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Amén.
Amén. Amén.